Las manos de Aurelio temblaban mientras sostenía la cabeza ensangrentada del licenciado Bernardo Fuentes sobre sus rodillas. El mismo hombre que 3 minutos antes le había gritado frente a todos: «Eres un estorbo, Aurelio. Un lastre. No sé por qué sigues aquí». Ahora yacía inconsciente sobre el pavimento de la avenida Vallarta, con un hilo de sangre escurriéndole por la sien. La ironía del destino se manifestaba con toda su crueldad bajo el sol de julio, mientras los trabajadores observaban paralizados desde la entrada de Textiles Fuentes. Aurelio miró el rostro pálido de su jefe, sintió el pulso débil bajo sus dedos, y comprendió que el universo le estaba ofreciendo la oportunidad más extraña de su vida: salvar a quien lo había destruido. 3 minutos antes, todo era diferente. Aurelio cruzó el umbral de la oficina principal con los papeles del inventario entre las manos. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana y el ventilador giraba con ese chirrido que llevaba años sin arreglarse. El licenciado Bernardo estaba de pie junto al ventanal, hablando por teléfono con alguien de la Ciudad de México. Su voz tenía ese tono cortante que usaba cuando las cosas no salían como quería. «Te dije que necesito esos contenedores para el viernes. No me importa cómo le hagas». Colgó sin despedirse y se giró hacia Aurelio con una expresión de fastidio. «¿Qué quieres ahora?» «Estoy ocupado». Aurelio respiró hondo. Llevaba 22 años en esa fábrica, había aprendido a manejar los humores del patrón. Extendió los papeles con calma. «El licenciado, encontré un problema con el último pedido de tela. Los números no cuadran y creo que deberíamos». No pudo terminar. Bernardo arrebató los papeles de sus manos, les echó un vistazo y los arrojó sobre el escritorio. «¿Tú crees? ¿Desde cuándo un supervisor me dice lo que debo revisar? Solo quería informarle. Es mi trabajo». Bernardo rodeó el escritorio y se plantó frente a él. El olor de su loción cara llenaba el espacio entre ambos. Afuera, en el pasillo, varios empleados se habían detenido junto a la puerta abierta. «Tu trabajo es hacer lo que yo te diga. Nada más». La voz subió de volumen. Aurelio vio de reojo a doña Carmen, la de contabilidad, que lo miraba con los ojos muy abiertos. «Llevas años creyéndote indispensable, pero la verdad es que eres un estorbo. Un lastre. No sé por qué sigues aquí». Las palabras cayeron como piedras. Aurelio sintió el calor subiéndole al rostro, pero no respondió. Recogió los papeles del escritorio, los dobló con cuidado y salió de la oficina sin decir nada. Los rostros de sus compañeros lo miraban con lástima. Nadie habló. Caminó hacia la salida con la poca dignidad que le quedaba. Fue entonces cuando escuchó el grito. Un sonido agudo que venía de la calle. Aurelio corrió hacia la puerta y vio la escena: el licenciado Fuentes en el suelo junto a su camioneta, con la cabeza sangrando. Al parecer había salido detrás de él para seguir reclamándole, pero al cruzar sin mirar, una motocicleta lo había golpeado. El motociclista huyó, dejándolo tirado bajo el sol. Los segundos que siguieron fueron eternos. Aurelio vio la sangre formando un charco oscuro. Vio a los empleados paralizados en la entrada. Y sintió la tentación de darse la vuelta y marcharse. Nadie lo culparía. Pero sus pies se movieron solos. Se arrodilló junto a él, le levantó la cabeza y le buscó el pulso. Estaba vivo, apenas. Gritó que llamaran a una ambulancia mientras se quitaba la camisa y la presionaba contra la herida. El calor del asfalto le quemaba las rodillas. El sudor le escurría por la frente. Don Ramiro, el velador, se acercó corriendo. «Ya viene la ambulancia, Aurelio. Aguante. Necesito más tela. Algo para presionar». Alguien le pasó una chamarra. Aurelio la enrolló y la puso bajo la cabeza de Bernardo. Los minutos se arrastraron hasta que llegaron los paramédicos. Cuando se lo llevaron en la camilla, uno de ellos se acercó a Aurelio. «Le salvó la vida, señor. Si no hubiera actuado tan rápido, ese hombre estaría muerto». Aurelio se quedó en medio de la calle, con la camisa empapada de sangre entre las manos. Para entender lo que ese momento significaba, hay que volver atrás. Mucho más atrás.
Aurelio Mendoza llegó a Guadalajara en el verano de 1979, con 19 años y una maleta de cartón atada con un mecate. Venía de San Martín de Hidalgo, un pueblo donde las opciones eran el campo, la migración o la miseria. Su padre había muerto aplastado por un tractor cuando él tenía 12 años. Su madre lavaba ropa ajena para mantener a 5 hijos. Aurelio, el mayor, tuvo que dejar la secundaria para ayudar. Pero él quería algo más. Un primo que trabajaba en Guadalajara le consiguió una entrevista en Textiles Fuentes, una fábrica mediana que producía telas para el mercado nacional. El dueño era don Bernardo Fuentes padre, un hombre serio que había levantado el negocio desde cero. Lo recibió en una oficina que olía a tabaco y a tinta de periódico. ¿Sabes leer y escribir? Sí, señor. Terminé la primaria. ¿Y por qué quieres trabajar aquí? Porque necesito el dinero, señor. Mi mamá está sola con mis hermanos. Don Bernardo lo miró un momento largo. Luego asintió. Vas a empezar barriendo. Si demuestras que sirves, te subo. Si no, te vas. Aurelio demostró que servía. Durante los primeros años, hizo de todo: barrer, cargar rollos de tela, limpiar las máquinas, preparar los envíos. Llegaba antes que nadie y se iba después de todos. Los domingos, en lugar de descansar, iba a la fábrica a estudiar cómo funcionaban las máquinas. Le pedía a los operadores que le enseñaran, les llevaba tortas de la tienda de la esquina a cambio de lecciones. Poco a poco fue aprendiendo cada puesto, cada proceso, cada secreto de la producción textil. Don Bernardo padre lo notó. A los 3 años lo ascendió a operador de máquina de corte. A los 5, a supervisor del turno nocturno. Y tienes madera, muchacho. No la desperdicies. Fueron las únicas palabras de aliento que Aurelio recibió en 22 años. Porque cuando don Bernardo murió de un infarto en 1986, su hijo heredó la fábrica. Y el hijo era otra cosa. Bernardo Fuentes hijo había estudiado administración en el Tecnológico de Monterrey, tenía un posgrado en Estados Unidos y hablaba de eficiencia y modernización. Pero también tenía algo que su padre no, un desprecio profundo por quienes consideraba inferiores. Y para él, todos los que trabajaban con las manos eran inferiores. Los primeros cambios fueron sutiles. Dejó de saludar a los trabajadores cuando llegaba. Instaló cámaras de seguridad en toda la fábrica. Redujo los tiempos de comida de 1 hora a 40 minutos. Pero lo peor era su manera de hablar, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme y los demás no merecieran ni eso. Aurelio aguantó porque necesitaba el trabajo. Para entonces ya se había casado con Consuelo, una muchacha de la colonia Oblatos que había conocido en una kermes de la parroquia. Habían comprado una casita pequeña cerca del mercado de abastos y estaban esperando su primer hijo. No podía darse el lujo de renunciar. Así que tragó cada humillación. Cada vez que Bernardo lo ignoraba en las juntas. Cada vez que le rechazaba una propuesta sin siquiera leerla. Cada vez que le gritaba frente a los demás por errores que no había cometido. Aurelio apretaba los dientes, volvía a su puesto y seguía trabajando. Consuelo era la única que sabía lo que él sufría. ¿Por qué no buscas otro trabajo?, le preguntaba a veces. ¿Dónde, Consuelo? Llevo 15 años aquí. En otro lado tendría que empezar de cero. Pues empiezas. Lo que ese hombre te hace no está bien. Lo sé. Pero tenemos 3 hijos, una hipoteca, y tu mamá enferma. No puedo arriesgarme. Ella no insistía. Sabía que él tenía razón. Pero Aurelio veía en sus ojos una tristeza que le dolía más que cualquier insulto. Los años pasaron así, en una rutina de trabajo y aguante. Aurelio vio crecer a sus hijos, vio morir a su suegra, vio cómo el barrio de Oblatos se transformaba con nuevas tiendas y edificios. Vio también cómo la fábrica crecía bajo la dirección de Bernardo, no porque él fuera buen líder sino porque el mercado era favorable y los trabajadores, a pesar de todo, hacían bien su trabajo. Pero el licenciado nunca lo reconoció. Cada fin de año, cuando repartía los bonos, Aurelio recibía lo mismo que los operadores nuevos.
Cada vez que había un ascenso disponible, se lo daban a alguien más joven, con menos experiencia pero con mejor relación con el patrón. Aurelio veía pasar las oportunidades como agua entre los dedos, y cada vez le costaba más trabajo no sentir rencor. La mañana del accidente, cuando Bernardo le gritó frente a todos, algo se rompió dentro de él. No fue la humillación en sí, ya estaba acostumbrado a eso. Fue la certeza de que nada iba a cambiar nunca. Que podía trabajar otros 20 años y seguiría siendo el mismo estorbo, el mismo lastre, para aquel hombre que no sabía ver más allá de su propio reflejo. Y sin embargo, cuando lo vio tirado en el pavimento, corrió a salvarlo. Esa noche, Aurelio no pudo dormir. Se quedó sentado en el patio de su casa, con una taza de café de olla entre las manos. El olor del café se mezclaba con el de los nardos que Consuelo cultivaba en macetas de barro. Desde ahí podía ver el cerro del Cuatro, recortado contra el cielo estrellado. Consuelo salió a buscarlo pasada la medianoche. Traía un rebozo sobre los hombros y se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron varios minutos así. «Hiciste lo correcto», dijo ella finalmente. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué no puedes dormir?». Aurelio tardó en responder. Tomó un sorbo de café que ya estaba frío. «Porque cuando lo vi en el suelo, por un momento pensé en dejarlo ahí». «Solo un momento». «Pero lo pensé». Consuelo lo miró. En sus ojos no había juicio, solo comprensión. «Pero no lo hiciste». «No». «Eso es lo que importa, Aurelio. Pensar algo malo no te hace mala persona. Lo que decide quién eres es lo que haces». Él apretó la mano de su esposa. 30 años juntos y ella seguía sabiendo exactamente qué decirle. ¿Y si él nunca cambia, Consuelo? ¿Y si se recupera y sigue tratándome igual? Entonces seguirás siendo tú. Y él seguirá siendo él. Pero al menos dormirás tranquilo. Se quedaron ahí hasta que el cielo empezó a clarear. Los primeros camiones pasaron por la calle, rumbo al mercado de abastos. Un gallo cantó en algún patio cercano. Y Aurelio sintió que algo se aflojaba en su pecho, como un nudo que llevaba años apretado. Los días siguientes fueron extraños. En la fábrica, todos lo miraban diferente. El rumor de lo que había hecho se esparció rápido, y de pronto todos querían hablar con él. Don Ramiro, el velador, le llevó un six de cervezas. Doña Carmen le horneó un pastel de 3 leches. Hasta el gordo Medina, que nunca hablaba con nadie, le estrechó la mano en el pasillo. «Eso que hiciste estuvo muy cabrón, Aurelio. Yo no sé si hubiera podido. Cualquiera lo hubiera hecho». «No, compa. Cualquiera no». Lo que más inquietaba a Aurelio era no saber nada del licenciado. La familia no había dado ningún comunicado, y los rumores variaban desde que estaba en coma hasta que ya lo habían operado 3 veces. Él se sorprendía pensando en Bernardo constantemente. No sabía si quería que se recuperara o no. No sabía qué sentir. Una semana después, recibió la llamada. Era la secretaria del licenciado. La señora Patricia quería verlo en el hospital. Aurelio fue esa tarde. Se puso su mejor camisa, la que Consuelo le había regalado en su cumpleaños, y tomó 2 camiones hasta el Hospital Ángeles. Lo hicieron esperar casi 1 hora en una sala que olía a flores caras. Había cuadros en las paredes que valían más que todo lo que él tenía. Cuando Patricia Fuentes apareció, Aurelio se puso de pie. Ella era una mujer delgada, rubia, con un collar de perlas sobre la blusa negra. Tenía los ojos enrojecidos pero el porte erguido. Se acercó y le tomó las manos. «Señor Aurelio. No sé cómo agradecerle lo que hizo». «No tiene que agradecerme nada, señora. Los médicos dicen que si usted no hubiera actuado, Bernardo habría muerto en la calle». La voz de Patricia se quebró. Aurelio no supo qué decir. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No, señor Aurelio. No cualquiera. Especialmente después de cómo lo trató mi esposo esa mañana». Él la miró. Ella sabía todo. «Y mi esposo es un hombre difícil. Siempre lo ha sido.
Pero lo que usted hizo dice más de quién es usted que cualquier cosa que Bernardo haya dicho. Patricia lo invitó a pasar a la habitación. Aurelio dudó, pero aceptó. El cuarto era amplio, con un ventanal que daba a los jardines. Bernardo estaba recostado, con la cabeza vendada y conectado a monitores. Parecía más pequeño así, sin la arrogancia que lo definía. Cuando vio entrar a Aurelio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Hubo un silencio largo. Aurelio. El licenciado. Bernardo desvió la mirada hacia la ventana. La luz de la tarde le marcaba las ojeras. Y me dijeron que me salvaste la vida. Sí. Después de lo que te dije. Aurelio no respondió. ¿Por qué? Bernardo lo miró. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta quedó flotando. Aurelio pensó en todas las respuestas posibles. Porque era lo correcto. Porque cualquier vida vale. Porque no quería cargar con esa culpa. Pero lo que dijo fue diferente. Porque no soy como usted, licenciado. No lo dijo con rencor. Fue una constatación. Bernardo cerró los ojos y dejó caer la cabeza sobre la almohada. Aurelio se puso el sombrero y salió. En el pasillo, Patricia lo alcanzó. Señor Aurelio, la empresa va a recompensarlo. Es lo menos que podemos hacer. No es necesario, señora. No lo hice por eso. Lo sé. Pero insisto. Aurelio asintió y se fue. De regreso a casa, mirando por la ventana del camión las calles de Guadalajara que pasaban como un río de luces, pensó en lo que había dicho. No soy como usted, ¿era cierto? ¿O solo era lo que quería creer? Esa noche le contó todo a Consuelo. Ella lo escuchó en silencio, sentada a la mesa de la cocina con las manos cruzadas sobre el mantel de plástico. ¿Y cómo te sientes?, preguntó cuando él terminó. No sé. Raro. Como si hubiera cerrado algo pero no supiera qué. Tal vez cerraste la puerta del rencor. Tal vez. Consuelo se levantó y fue a la estufa. Sirvió 2 platos de pozole que había preparado para la cena. El vapor subía llevando olor a chile guajillo y orégano. Come. Mañana todo se va a ver más claro. Tenía razón. Siempre tenía razón. Las semanas siguientes trajeron cambios en la fábrica. Bernardo regresó un mes después del accidente, caminando con bastón y con una cicatriz rosada en la frente. Los empleados lo recibieron con formalidad, pero había tensión en el aire. Lo que pasó al llegar fue inesperado. Bernardo caminó por el pasillo de producción, deteniéndose a saludar a algunos trabajadores. Nunca lo había hecho antes. Cuando llegó a donde estaba Aurelio, junto a una máquina de corte, se detuvo. El ruido pareció apagarse. Bernardo extendió la mano. Aurelio miró la mano, luego el rostro del hombre que durante años lo había tratado como si fuera invisible. Vio las arrugas nuevas, la palidez, la cicatriz. Y vio algo más, la soledad de alguien que nunca aprendió a ganarse el respeto. Tomó la mano y la estrechó. No hubo palabras. Solo ese apretón que duró unos segundos y significó más que cualquier discurso. Cuando Bernardo se alejó, Aurelio sintió que una puerta se cerraba dentro de él. Los meses que siguieron no convirtieron a Bernardo en santo. Seguía siendo impaciente, exigente, difícil. Pero algo era distinto. Empezó a saludar a la gente por su nombre. A preguntar por las familias. A escuchar antes de descartar. La fábrica prosperó ese año. Se cerraron contratos nuevos, se abrió mercado en Estados Unidos, se contrató más gente. Aurelio fue promovido a gerente de producción. Cuando le dieron la noticia, pensó en rechazarlo. No quería que pareciera pago por haberle salvado la vida al patrón. Consuelo lo convenció. Te lo ganaste con 22 años de trabajo. No dejes que el orgullo te quite lo que mereces. Aceptó. Y se dedicó a hacerlo bien. Un día de noviembre, cuando Guadalajara se llenaba de altares para el Día de Muertos, Aurelio recibió una invitación. Patricia lo llamó para una cena en su casa, celebrando el primer año de recuperación de Bernardo. Aurelio no quería ir.
Nunca había estado en casa de su jefe. Pero Consuelo insistió. Sería descortesía rechazar. Así que el sábado por la noche tomaron un taxi a la colonia Providencia. La casa era como Aurelio se la había imaginado, enorme, llena de muebles antiguos y cuadros caros. Los recibió un mayordomo que los llevó al comedor donde ya estaban Bernardo, Patricia y sus dos hijos con sus familias. Todos se pusieron de pie para saludarlos. El gesto sorprendió a Aurelio. Había esperado formalidad fría, el tipo de hospitalidad que los ricos ofrecen a quienes consideran inferiores. Pero Patricia lo abrazó como a un amigo viejo. Bernardo le estrechó la mano con calidez. Los hijos lo trataron con respeto genuino. La cena fue abundante, sopa azteca, chiles en nogada, lomo en salsa de tamarindo. La conversación fluyó natural, con anécdotas de la fábrica que arrancaron risas. Aurelio se descubrió disfrutando la velada. Después de cenar, Bernardo lo llevó a su estudio y le sirvió tequila añejo. Brindaron en silencio. Sé que nunca voy a poder compensarte por todo, Aurelio. Bernardo miraba su vaso. No solo por ese día. Por todos los años. Aurelio esperó. Y mi padre era igual conmigo. Nunca fui suficiente para él. Y supongo que yo repetí lo mismo con ustedes. Como si no supiera otra forma. El estudio olía a cuero y a libros viejos. Por la ventana se veía el jardín iluminado. No le guardo rencor, licenciado. Bernardo lo miró. ¿Y de verdad? Después de cómo te traté. Aurelio pensó en Consuelo, en sus hijos, en su casa de oblatos. En los atardeceres desde el patio, los cafés de olla en las mañanas frías, las risas de sus nietos. Sí. Puedo dejarlo atrás. Porque aferrarme a eso solo me hace daño a mí. Bernardo asintió lentamente, como procesando algo difícil. De regreso en el taxi, Consuelo le preguntó qué habían hablado. Aurelio le contó todo. Estoy orgullosa de ti, dijo ella. No por haber salvado a ese hombre. Por haberlo perdonado. Eso es más difícil. Él le apretó la mano mientras las luces de Guadalajara pasaban por la ventana. 2 años después, en una mañana de julio, Aurelio recibió la llamada que cambiaría todo. Era Patricia. Su voz apenas se reconocía. Bernardo tuvo un infarto. Está muy grave. Aurelio dejó todo y corrió al hospital. Cuando llegó a la habitación, supo que no había nada que hacer. Bernardo había perdido el control del auto y se había estrellado. Los médicos decían que era cuestión de horas. Patricia estaba junto a la cama, sosteniendo la mano de su esposo. Preguntó por ti, Aurelio. Antes de perder el conocimiento. Aurelio se acercó. Bernardo ya no parecía el hombre poderoso de antes. Solo un ser humano al final, pequeño y frágil como todos ante la muerte. Le tomó la mano. Aquí estoy, licenciado. No supo si podía escucharlo. Bernardo murió esa madrugada. El funeral fue multitudinario. Socios, empleados, políticos. Aurelio asistió con Consuelo, vestidos de negro, manteniéndose al fondo. Después del entierro, Patricia lo buscó entre la multitud. Traía un sobre grueso. Bernardo dejó esto para ti. Me pidió que te lo diera cuando muriera. Aurelio lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta y un documento legal. Cuando entendió lo que leía, tuvo que sentarse porque las piernas no lo sostenían. Bernardo le había dejado el 15% de las acciones de la fábrica. La carta era breve: Aurelio, sé que esto no borra nada, pero espero que demuestre que aprendí. Tú me enseñaste lo que significa ser un hombre de verdad, no con palabras sino con actos. Gracias por salvarme la vida. Gracias por perdonarme. Y gracias por seguir ahí cuando ya no lo merecía. Tu amigo, Bernardo. Aurelio leyó la carta 3 veces, con lágrimas rodándole por las mejillas. Consuelo se acercó y él le mostró el documento sin poder hablar. Ella lo leyó, se llevó la mano a la boca, y lo abrazó. Lloraron juntos en medio del cementerio, rodeados de tumbas y cempasúchiles.
Años después, cuando la gente le preguntaba a Aurelio cuál era el secreto de su vida, él siempre respondía lo mismo: haz lo correcto aunque duela. Perdona aunque no se lo merezcan. Y nunca dejes que el rencor te robe la paz. Y cada vez que pasaba por la fábrica que ahora era en parte suya, recordaba aquella mañana de julio cuando el destino lo puso de rodillas sobre el pavimento caliente, sosteniendo la cabeza ensangrentada del hombre que lo había humillado. Recordaba la decisión que tomó en ese instante. Y sabía que ahí, en esos segundos, se había definido todo lo que vino después. Porque al final, lo que nos hace quienes somos no es lo que nos pasa. Es lo que elegimos hacer con ello. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a suscribirte a Historias para Distraerte, donde cada día encontrarás nuevos relatos que tocarán tu corazón. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos mañana. Hasta pronto.